Hola y bienvenidos a En la mente de la máquina. Hoy vamos a meternos de lleno en un problema que, seguro que nos suena a todos. Esa manía tan frustrante que tienen las inteligencias artificiales, por muy listas que parezcan, de cometer errores de lo más tonto. Vamos a ver por qué pasa esto y sobre todo cómo un nuevo enfoque, uno fascinante llamado Sintra, está enseñando a las máquinas a pensar de otra manera, a investigar en vez de adivinar y con suerte a ganarse de una vez por todas nuestra confianza. La situación es un clásico, ¿verdad? Tenemos ahí una columna con direcciones postales y lo que queremos es algo tan simple como extraer la ciudad en otra columna. La promesa de la automatización es que con un par de ejemplos la IA aprende y lo hace sola. Así que rellenamos la primera ciudad, la segunda y esperamos que la magia haga el resto. Parece pan comido, justo el tipo de tarea pesada que estamos deseando quitarnos de encima. Y claro, aquí es donde se acaba la magia y empieza la frustración. Para las primeras direcciones, con ciudades de una sola palabra, todo va de maravilla, pero de repente aparece una dirección alemana un poco distinta, Mannheim-Friedrichsfeld, y el programa, que nos parecía tan listo, se hace un lío. Solo extrae Friedrichsfeld. Esto es lo que llamamos un caso límite, un pequeño detalle que se sale del patrón. Pero este fallo, por pequeño que sea, nos fastidia toda la automatización y nos toca revisar el trabajo a mano. Justo lo que queríamos evitar. Y esta es la gran pregunta, la que mueve muchísima investigación en IA ahora mismo. ¿Cómo es posible que modelos que escriben código, poesía o que debaten sobre filosofía metan la pata en algo tan básico? El problema no es de potencia, ojo, es de razonamiento. Esta fragilidad es una de las barreras más grandes que nos impiden confiarles tareas realmente importantes. Vale, vamos a pararnos aquí porque este es el meollo de la cuestión. El término técnico es incertidumbre epistémica, que suena muy complicado, pero en el fondo solo significa que la IA no está segura porque le faltan datos, le falta conocimiento. Con solo dos ejemplos muy sencillos, a lo mejor ha deducido una regla del tipo coge la última palabra antes de la coma. Y claro, esa regla funciona para los primeros casos, pero no es la regla de verdad. La IA no tiene ni idea de que existen ciudades con dos palabras o formatos de dirección distintos. No es que sea tonta, es que es ignorante y está haciendo la mejor suposición que puede con la poquísima información que tiene. Muy bien, para entender la solución vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a ver más a fondo por qué esto de generalizar es tan difícil para una máquina. Luego, exploraremos dos formas de aprender que son como la noche y el día, inducción y transducción. Esta es la clave. Después, presentaremos a Sintra, el sistema que viene a arreglar todo esto. Veremos cómo funciona paso a paso, analizaremos sus resultados, que son impresionantes, y al final pensaremos un poco en lo que esto significa para el futuro de la IA. Venga, pues vamos directos al corazón del problema. ¿Por qué esto de generalizar, de sacar una regla universal a partir de unas pocas pistas, algo que los humanos hacemos casi sin pensar, es uno de los mayores quebraderos de cabeza para la inteligencia artificial? El enfoque de toda la vida en el aprendizaje automático, el llamado aprendizaje inductivo, va así. Le damos a la IA un montón de ejemplos, el entrenamiento. La IA los mira y se inventa una regla, una hipótesis general que en teoría explica esos ejemplos. La esperanza, claro, es que esa regla sea lo bastante buena como para que funcione bien cuando se encuentre con datos nuevos, datos que no ha visto en su vida. Y aquí es donde está el talón de Aquiles de este método. El mundo real es un caos. Está lleno de excepciones, de cosas raras, de casos límites, como nuestra dirección alemana. El aprendizaje inductivo es en el fondo una apuesta. La apuesta de que el futuro será igualito al pasado que ha visto entrenando. Y cuando esa apuesta no sale bien, cuando aparece un caso límite, la regla, que es demasiado simple, se rompe. Y esta fragilidad es lo que hace que nos lo pensemos dos veces antes de usar estas herramientas para cosas serias, donde un error puede costar caro. Para construir una IA en la que podamos confiar, necesitamos cambiar el chip. Necesitamos un cambio de paradigma en cómo aprenden las máquinas. Y este cambio viene de entender la diferencia entre dos ideas muy potentes, la inducción y la transducción. La síntesis inductiva, que es el método tradicional, es como intentar aprender a conducir viendo solo dos vídeos de alguien aparcando perfectamente en un día de sol. Y a partir de ahí intentamos crear una teoría universal sobre el arte de aparcar. Pero ¿y qué pasa cuando hay que aparcar en batería, o en una cuesta, o de noche lloviendo a cántaros? Pues que la teoría, basada en tan poca información, seguramente se vaya al traste. Se ha intentado resolver un problema mucho más general de lo que hacía falta. La síntesis transductiva, en cambio, es mucho más práctica. Va al grano. Siguiendo con la analogía, es como si para el examen de conducir, además de las clases, te dieran el mapa exacto del recorrido, incluyendo ese aparcamiento en cuesta tan difícil. El objetivo ya no es crear una teoría universal del aparcamiento, sino desarrollar una estrategia que funcione para superar los retos de ese examen en concreto. Se centra en resolver el problema que tiene delante, no todos los problemas del universo. Si los ponemos uno al lado del otro, es que la diferencia es abismal.
El método inductivo va a ciegas, no sabe a qué se va a enfrentar, y por eso es tan frágil. El método transductivo, sin embargo, mira de frente a los problemas que tiene que resolver mientras busca la solución. Le permite ver esos casos límites de antemano y construir una regla que los tenga en cuenta. Y esto no es una pequeña mejora, es un cambio de mentalidad que lleva a sistemas mucho más robustos. Y esta idea, que ahora nos puede parecer revolucionaria, en realidad tiene raíces muy profundas en la teoría del aprendizaje. Viene de una auténtica leyenda, Vladimir Babnik, uno de los padres de las máquinas de vectores de soporte. Su principio lo que nos dice es que muchas veces, al intentar encontrar una solución súper elegante y universal, acabamos creando modelos demasiado complejos que fallan justo en la tarea que nos importaba. Es una llamada al pragmatismo. Céntrate en resolver el problema que tienes delante, de la forma más directa posible. Y es precisamente este principio de Babnik el que inspira al protagonista de hoy. Sintra es un nuevo sistema de investigación que pone en práctica esta filosofía transductiva para crear programas de una forma mucho más inteligente, precisa y sobre todo fiable. Lo que hace a Sintra tan especial es que cambia completamente el papel de la IA. Ya no es un estudiante que adivina, ahora es un detective meticuloso. No se conforma con la primera hipótesis que le parece que tiene sentido, ¿no? En su lugar, pone en marcha toda una investigación. Genera un montón de sospechosos, que son los posibles programas que podrían funcionar. Y luego, en vez de probarlos al tuntún, los interroga de forma sistemática, descartando a los inocentes hasta que solo queda uno. El programa que funciona a la perfección para todos los casos que conocemos. Muy bien, pues vamos a levantar el capó de Sintra y a ver cómo funciona por dentro este detective de código. El proceso es una mezcla genial de la creatividad de los grandes modelos de lenguaje y una lógica deductiva que no perdona una. El método tiene 3 fases muy claras. La primera, generar sospechosos. Sintra usa un gran modelo de lenguaje, un LLM, como si fuera una lluvia de ideas pidiéndole que genere decenas de programas diferentes que podrían resolver el problema. La segunda, crear el espacio de hipótesis. Ejecuta cada uno de esos programas sospechosos en todos los datos de prueba. Así crea un mapa detallado de qué haría cada sospechoso en cada situación. Y la tercera, la fase clave, interrogar y eliminar. Aquí es donde empieza la investigación de verdad. Un buen detective no va por ahí haciendo preguntas al azar. Formula la pregunta precisa, la que puede resolver el caso de golpe. Sintra hace exactamente eso. Sabe que pedirle a un oráculo, que puede ser un LLM más potente o un humano, la respuesta correcta para cada caso sería un desperdicio de tiempo y recursos. En su lugar, busca el caso de prueba más informativo, el más polémico, aquel en el que los programas sospechosos están más en desacuerdo. Y esa es la pregunta que va a hacer. Y esta es la estrategia secreta del detective, el algoritmo Maximin. Vamos a verlo con calma porque es una genialidad. Miremos la tabla. Sintra se pregunta, a ver, si le pregunto al oráculo por la respuesta correcta para la entrada X1, ¿qué puede pasar? Imaginemos que los programas sospechosos dan 3 respuestas distintas, A, B y C. Sintra calcula. Si la respuesta correcta es A, me cargo a todos los que dijeron B y C. Si es B, elimino a los de A y C. Luego se fija en el peor de esos escenarios, es decir, el que menos sospechosos elimina. A eso lo llama el mínimo. Y hace este cálculo para cada pregunta posible, para cada entrada de prueba. Al final, elige la pregunta cuyo peor escenario, su mínimo, es el mejor de todos, o sea, el máximo. Por eso se llama Maximin. Es una estrategia que garantiza la máxima eficiencia. Asegura que con cada pregunta, da igual cuál sea la respuesta del oráculo, se descarte al mayor número posible de culpables. Toda esta teoría sobre detectives y algoritmos suena genial, pero al final la prueba del algodón está en los resultados. ¿Funciona esto en la práctica? ¿Es de verdad mejor que los métodos de siempre? Bueno, pues los investigadores lo pusieron a prueba en escenarios bastante complejos. Y los resultados son, ¿para qué nos vamos a engañar?, espectaculares. En una tarea típica de síntesis de programas, un enfoque simple solo acertaba el 66,6% de las veces. Si le pedíamos a un buen LM que lo resolviera directamente, un método transductivo sencillo, la cosa mejoraba hasta un 85,7%. Pero Sintra, con su método de investigación Maximin, llegó a un increíble 93,3% de precisión. Ese salto del 85 al 93%, eso es un mundo en el campo de la IA. Es la diferencia entre una herramienta que a veces funciona y una en la que puedes confiar casi siempre. Y en algunas de las tareas más difíciles, donde los métodos tradicionales hacían aguas por todas partes, la mejora era todavía más brutal. Estamos hablando de mejoras de hasta el 196% en la precisión. Esto no es un pequeño ajuste, esto no es una mejora más. Es un salto cualitativo que demuestra que la investigación estructurada le da 1000 vueltas a la simple adivinación. Pero la historia no termina con la precisión.
Este gráfico nos cuenta algo igual de importante, la eficiencia. Para resolver un conjunto de problemas, el método directo necesitó casi 1500 consultas a un LLM, que son caras y lentas. Sintra, incluso haciendo preguntas al azar, solo necesitó 198, y con su estrategia inteligente Maximin bajó el número a solo 164. Es casi 10 veces más eficiente. Esto significa que no solo es más preciso, sino también más rápido, más barato y más sostenible. Y aquí viene lo más sorprendente, y quizá lo más importante de todo. Uno podría pensar que al centrarse tanto en los datos de prueba, Sintra crearía programas sobreajustados, que solo sirven para esos casos y nada más. Pues los investigadores descubrieron justo lo contrario. Cuantos más casos límite le mostraban a Sintra durante su investigación, mejor era el programa final para generalizar y funcionar bien con datos completamente nuevos que nunca había visto. Es como si al obligar a la IA a enfrentarse a la complejidad del mundo real, aprendiera una lección más profunda, más robusta, sobre cómo funciona el problema de verdad. Llegados a este punto, está claro que Sintra es mucho más que una forma ingeniosa de rellenar hojas de cálculo. Las implicaciones de este enfoque, de esta forma de investigar, van mucho más allá. Apuntan a un futuro donde podemos construir sistemas de IA que sean, de base, más fiables, más transparentes y más colaborativos. Los beneficios son enormes. Primero, la interpretabilidad. A diferencia de una red neuronal que es una caja negra, el resultado de Sintra es un programa. Es código que un humano puede leer, entender y corregir. Esto es vital para aplicaciones críticas en medicina o finanzas, donde necesitamos saber por qué la IA ha tomado una decisión. Segundo, la eficiencia, que como ya hemos visto, hace que la IA potente sea más accesible. Y tercero, abre la puerta a una nueva forma de colaborar. Si Sintra se atasca, puede presentarle a un humano el caso exacto que le genera dudas y pedir ayuda. Esto transforma la IA de una herramienta opaca a un socio de trabajo. Y esto nos lleva a la reflexión final. La confianza es la moneda de cambio en la era de la IA. Durante años nos ha frenado esa fragilidad de los sistemas, esa tendencia a fallar de formas tontas e inesperadas. Enfoques como Sintra nos enseñan un camino para construir sistemas robustos desde los cimientos. Si podemos crear una IA que no falle en las tareas sencillas, que gestione las excepciones del mundo real con lógica, entonces, y solo entonces, podremos empezar a confiarle la resolución de algunos de los desafíos más complejos que tenemos por delante, desde descubrir nuevos fármacos hasta gestionar redes energéticas o investigar el cambio climático. Gracias por escuchar En la mente de la máquina. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para apoyar el canal y no perderte ningún episodio. Y no olvides dejar tus impresiones en la cajita de comentarios, que siempre te leo y te respondo.